Bienvenidos a una nueva clase. En el día de hoy vamos a estar viendo todo lo referente a la discapacidad intelectual. Vamos a ver cuáles son los factores predeterminantes para que se desarrolle este tipo de discapacidad, qué áreas pueden llegar a estar afectadas, cuáles son los niveles de afectación de lo más leve a lo más grave, ¿no? Recordemos que nosotros, para comenzar con este tema, quiero que tomemos en cuenta este modelo multidimensional del funcionamiento humano. Nosotros, socialmente o culturalmente, tenemos diferentes funciones, habilidades, dimensiones que vamos a utilizar para la socialización y para la vida en sí y el desarrollo humano, ¿no? A lo largo de toda la existencia. Este modelo de funcionamiento humano nos va a dar estas características que son, digamos, todas las dimensiones en las que nos movemos el ser humano para poder tener cierto nivel de adaptación social y al mismo tiempo salud, ¿no? Vemos que hay habilidades intelectuales, hay una conducta adaptativa, existe salud, ¿no? Somos favorecedores de participación, creamos junto al otro. Todo esto dentro de un contexto. En el caso de la discapacidad intelectual per se, nosotros vamos a ver que alguna de estas opciones está disminuida o alterada, ¿no? Mediante los apoyos que tenemos aquí en el centro, vamos a hacer un correcto funcionamiento humano, ¿no? Obviamente que son todas estas dimensiones de alguna forma sustentadas o respaldadas por apoyos, ya sea del ámbito de salud, de la educación, del desarrollo, ¿no? Siempre en pos del mejor funcionamiento humano. Después vamos a tener también, que me gustaría mostrárselos acá, la comprensión del desarrollo cognitivo desde la teoría de modificabilidad estructural cognitiva. Y acá nosotros vamos a ver, esperen que lo centro un poco, ahí, muy bien. Y acá vamos a ver que nosotros poseemos diferentes factores que intervienen, ¿no? Si bien nosotros no pensamos de forma puntual en cada uno de estos factores, muchas veces están implícitamente incorporados, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos factores endógenos que tienen que ver con nuestro propio desarrollo desde lo más interno, por ende tenemos factores genéticos, todo lo que tiene que ver con la herencia, ¿no? Factores orgánicos y un grado de nivel de maduración. Estos factores endógenos también se van sumando con los endoexógenos y los exógenos, ¿no? Que en el caso de los endoexógenos nos hace referencia al balance emocional del niño de los padres y también a los estímulos ambientales, y ahí pasa a lo que tiene que ver con lo exógeno, todos los factores que vienen desde el exterior, ¿no? Los estímulos ambientales, el estatus socioeconómico, el nivel educativo, la diferencia cultural. Fíjense que tanto los que son internos como los intermedios y como los que son externos, todos estos factores trabajan en conjunto. Si ven las líneas que están abajo, ¿no? Son todas dimensiones que, ya sean internas, externas o intermedias, están todo el tiempo en contacto y en relación con las funciones que tenemos vitales, ¿no? Vemos acá que todos estos factores, a través de la experiencia del aprendizaje y a través del mediador, desarrollan un perfil cognitivo adecuado, ¿no? La modificabilidad es elevada. En el cambio, en el de la derecha, en este
en estos cuadritos de la derecha vamos a ver que estos mismos factores, ¿no? Si siempre los tomamos quizás desde el ámbito exógeno, los estímulos ambientales, todo lo que tiene que ver con el contexto, la cultura, vamos a ver que si existe alguna deficiencia en estos o alguna falla, ¿no? En estos factores existe una carencia de la experiencia del aprendizaje a través del mediador. Y este desarrollo cognitivo inadecuado da como síndrome de privación cultural. Y la modificabilidad es reducida. Entonces acá nosotros en un pequeño esquema tenemos factores que intervienen en la vida cotidiana del ser humano y cómo de alguna forma determina también cuál es el desarrollo cognitivo. Si hay algunos factores que pueden verse disfuncionales, obviamente van a tener un resultado y una modificabilidad más adaptativa o menos adaptativa de acuerdo, ¿no?, al desarrollo que arroje la tabla. Muy bien, teniendo esta base en cuenta, volvemos a la discapacidad intelectual es cuando un niño o una niña menor de 5 años presenta retraso en el cumplimiento de las secuencias esperadas de desarrollo para sus iguales en edad y contexto sociocultural, en 2 o más áreas. Puede ser la sensorio-motriz, el área del lenguaje, cognitiva o la socialización. Se habla de retraso global del desarrollo, ¿no?, cuando afecta a varias. Si esta diferencia en el patrón esperado del desarrollo persiste por sobre los 5 años de edad, se lo define como discapacidad intelectual, ¿no? No hay un desarrollo detenido de las capacidades cognitivas. Se usa este término de discapacidad intelectual cuando una persona presenta limitaciones en sus habilidades intelectuales de razonamiento, en la planificación, en la solución de problemas, pensamiento abstracto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez, aprender de la experiencia, como también en el aprendizaje de conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas necesarias para funcionar en la vida. ¿No? Vemos que en esta estructura del pensamiento, en esta cognición, ese proceso de cognición que se da, hay disfunciones en la asimilación del contenido, ¿no?, así como también en la planificación, en acomodar las ideas externas una vez que ingresan. No solo eso, sino que también existe un detenimiento muchas veces en todo lo que tiene que ver con los procesos de pensamiento, o un desfasaje. Es decir, junto con las limitaciones en el funcionamiento intelectual, generalmente coexisten limitaciones en 2 o más de las siguientes áreas. Puede ser habilidades de adaptación, comunicación, autocuidado, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, tiempo libre y trabajo. Estas áreas se definen para establecer los ámbitos y tipos de apoyos que requieren la persona, que es un aspecto clave en la concepción actual de la discapacidad intelectual. ¿Cuáles son las causas de la discapacidad intelectual? Vamos a ver que hay diferentes causas, ¿no? Pueden ser algunas externas, como vimos anteriormente, exógenas, otras endógenas, internas, y pueden ser intermedias, ¿no?, mediar entre lo externo y lo interno también. Entonces vamos a ver que existen estos 5 tipos que son genéticos, del embarazo, del parto, de la primera infancia y los socioculturales. A la base de toda discapacidad intelectual existen limitaciones en el funcionamiento cognitivo de las personas originadas por distintos factores causales de orden personal o ambiental, que pueden ejercer su acción en diferentes momentos más o menos críticos del desarrollo del individuo. Y son los que nombré anteriormente: genéticos,
correspondientes a la etapa del embarazo, sino a la etapa del parto, sino en la primera infancia o a factores socioculturales. Acá vamos a detallar un poquitito cada uno. Con respecto a los factores genéticos, se diagnostican generalmente en etapas tempranas y en ocasiones en la vida intrauterina. O sea, ya quizás con una ecografía desde previo al embarazo o con laboratorios, ¿no? Estudios de sangre, se puede determinar si hay algún tipo de desarrollo disfuncional con respecto a la genética, al ADN, ¿no? A muchísimas cosas. Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos el síndrome de Down, síndrome de West, los desórdenes metabólicos, entre otros más, de índole genética. En el caso de los factores del embarazo, pueden ser agentes tóxicos, enfermedades virales, diabetes, infección por VIH, traumatismo por caídas o accidentes. Con respecto al parto, puede ser que el bebé nazca prematuro, ¿no? Condicionado por el peso del nacimiento o la edad gestacional, con hipoxias y traumas. Cualquier cosa que en esta etapa pueda ser de interrupción en el desarrollo, ya sea que nazca antes, ¿no? Que haya un desfasaje en los lapsos y en los tiempos de desarrollo intrauterinos, o que se puede llegar a dar un parto con trauma, ¿no? Con respecto a los factores de la primera infancia, pueden ser enfermedades virales que afectan el sistema nervioso central. La meningitis en su momento fue bastante un punto central de foco de este tipo de discapacidades, ¿no? La encefalitis, entre otras enfermedades. También pueden ser intoxicaciones, traumatismos o los casos de desnutrición extrema. Ya habiendo una mala alimentación, una mala absorción, obviamente que el cuerpo y el desarrollo neurológico va a estar afectado. Siempre estamos hablando aparte de la primera infancia, ¿no? Que son los momentos más vulnerables que tiene el niño, en donde justamente son las bases de la estructura donde va a ir formando todo lo que tiene que ver con su desarrollo cognitivo, así como su desarrollo biológico acompañadamente, ¿no? Y en el caso de los factores socioculturales, puede ser alguna situación de extrema pobreza, maltrato infantil, ambiente que esté caracterizado por afectos y estímulos ausentes, ¿no? Que no haya estas vías de contención para el desarrollo del niño. Deficiente cuidado de los niños y inadecuado tratamiento médico. Muy bien, nosotros dentro de esta discapacidad tenemos diferentes niveles según el cociente intelectual total. Acá explicamos que el cociente intelectual medio es de 100, tiene una desviación típica de 15. Es una medición de un psicólogo experto a través de pruebas estándar actualizadas. Se realiza este tipo de test para ver o recabar qué desarrollo intelectual va presentando el paciente, ¿no? Entonces nosotros vemos acá que vemos que lo tomaron desde el CIE-10, ¿no? Acompañado del DCM. Y tenemos estos 4 niveles. El de alta capacidad intelectual, cuando arroja un valor mayor a 130. La inteligencia normal, que acá la tenemos subdividida en inteligencia normal superior, en normal alta, normal media y normal baja, con sus respectivos totales, ¿no? Numeraciones. Después tenemos la inteligencia límite, que se encuentra en un 70 a 79 puntos. Y con respecto a la discapacidad cognitiva, vemos
la cognitiva leve, moderada, grave y profunda, que son números aún más bajos. Si lo podemos ver, empieza con 130 en las altas capacidades intelectuales y disminuye, ¿no? Si bien lo normal es entre 80 y 90, fíjense que si va deteriorándose la capacidad cognitiva, obviamente el resultado es menor. ¿Qué factores se deben tener en cuenta respecto al aprendizaje y la participación de estos niños y niñas en las instituciones educativas? Aunque cada niño o niña es único, se pueden identificar algunas características generales de los niños y niñas con discapacidad intelectual, como también de su proceso de aprendizaje, que pueden orientar acerca de sus principales necesidades educativas específicas. Necesitan atención directa e individualizada, tanto para trabajar solos como para seguir instrucciones dadas al grupo en general. Digamos que tiene que tener un acompañamiento constante que esté controlando sus niveles de desarrollo, el nivel de evolución de las tareas, de las actividades, y que si necesita de algún tipo de apoyo pueda brindarle herramientas adaptativas. Requieren que se les enseñe cosas que otros niños y niñas aprenden de forma espontánea o automática. Para aprender algo requieren más ejemplos, más ejercicios, más actividades, más ensayos y repeticiones para alcanzar los mismos resultados. Fíjense que la forma, ¿no? El método de comprensión que tiene la mente es mucho más resistente en este caso que una mente más permeable, una cognición más porosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? En este tipo de estructura que resulta ser más rígida, pero por la limitación, pues bien, se intentan realizar más actividades, utilizar la repetición para fijar los conceptos, para trabajar sobre la memoria también de trabajo, ¿no? Aprenden con su propio ritmo y tienen poca iniciativa para emprender tareas nuevas o probar actividades diferentes, por lo que debe esforzarse cualquier iniciativa que parta de ellos y ofrezca gran variedad de experiencias distintas. Obviamente que si el alumno o el paciente va a proponer algún tipo de actividad, vamos a tratar de darle prioridad a esa actividad, ya sea haciendo leves modificaciones, como para que lo pueda hacer todo el grupo, ¿no? O planteando como propuestas o dinámicas que favorezcan más el ámbito lúdico. Pero obviamente vamos a dar preferencia a lo que el alumno o el paciente presente o proponga. Necesitan una mayor descomposición en pasos intermedios, una secuenciación más detallada de objetivos y contenidos. Se cansan con mayor facilidad, tienen dificultades de abstracción. Para facilitar su comprensión, los aprendizajes deben estar muy ligados a elementos y situaciones concretas que sean de su realidad inmediata. No vamos a pasar quizás a ejercicios más simbólicos o pedirle metáforas, ¿no? Digamos, cosas más que tienen que ver con el pensamiento simbólico, sino que vamos a ir trabajando mucho más con lo que tiene que ver con la memoria de trabajo y con los medios que se presentan en la oportunidad inmediata. Sus procesos de atención y mecanismos de memoria a corto y largo plazo necesitan ser entrenados específicamente. No se le debe dar órdenes seguidas, sino de una a la vez, cosa que no se maree con diferentes cosas que tiene que realizar, sino que realice una, cuando la termina se puede realizar otra, pero obviamente manteniendo y respetando esos tiempos, los tiempos de ejecución personal que tiene cada paciente o el alumno, ¿no? En este caso. El aprendizaje de los cálculos más elementados es costoso para
para estos pacientes necesitan un trabajo sistemático y adaptado y que se los proporcione estrategias para adquirir los conceptos matemáticos básicos. El lenguaje es un área en la que muchas veces tienen dificultades y que requiere de un trabajo específico e individualizado. A menudo no captan los sonidos. Realmente no se sabe si es una falla dentro de la atención o dentro de la comprensión, o simplemente es como que evaden el estímulo recibido, ¿no? Suelen presentar dificultades en la motricidad fina, tanto como en la gruesa. No pueden expresar verbalmente sus demandas de ayuda o planificar estrategias para atender a varios estímulos simultáneos. La tensión que esto les genera puede llevarlos a aislarse o bien a presentar conductas inapropiadas, por lo que hay que prever estas circunstancias. Como así también puede generarles frustración y deseo de no realizar la tarea o la secuencia, ¿no? Obviamente hay que ir trabajando sobre también la seguridad, sobre esa voluntad, ¿no? Ir acompañándolo para que también pueda, dentro del contexto áulico, favorecer sus vínculos sociales o interpersonales, lo cual va a ayudar a que se mantenga mucho más motivado para realizar ciertas tareas. A modo de seguir pensando la inclusión. Las respuestas educativas para niños y niñas con necesidades específicas o especiales educativas asociadas a la discapacidad intelectual. Preparar el contexto escolar implica implementar las medidas y recursos de apoyo de diversos tipos que el niño o niña requieren para aprender y participar con igualdad de oportunidades. Esto es de gran importancia para que las dificultades que presente tengan menor influencia en su proceso de aprendizaje. La idea entonces es identificar y minimizar los efectos negativos de aquellas barreras que pueden dificultar el éxito de dicho proceso. ¿Cómo preparar el contexto educativo para dar respuestas de calidad ante esta discapacidad en específico, atendiendo a la diversidad y a las NEE? Bien, acá tenemos algunos tips. Revisar y ajustar el PPI, ¿no? Este proyecto de inclusión, en conjunto con las autoridades y con la comunidad educativa, para acoger y dar respuestas a las necesidades especiales educativas de los niños y niñas. Esto implica, entre otras cosas, incorporar profesionales de apoyo, implementar los espacios con los recursos materiales que sean necesarios, crear redes interinstitucionales, favorecer la participación de las familias en el proyecto, entre otras acciones. Obviamente que desde el rol del docente o del educador vamos a dar preferencia a todas las planificaciones que tengan estrategias lúdicas, ¿no? Que sean cortas, estrategias lúdicas donde se priorice quizás el desarrollo interpersonal entre los compañeros, en hacer actividades en conjunto, donde se pueda sentir también participante el alumno que posee la discapacidad, ¿no? Informar también a toda la comunidad educativa acerca del proyecto de integración y el apoyo a las NEE con y sin discapacidad de la escuela o centro, mediante paneles, email, revistas u otros medios de comunicación del establecimiento, destacando, por ejemplo, la participación de niños y niñas integrados en las actividades de su curso y del centro. Obviamente, como repetimos hace un ratito, ¿no? Si nosotros vamos a tener una dinámica de tareas o de presentación de un tema, vamos a tratar de que de alguna forma pueda incluirse al niño con discapacidad
pero al mismo tiempo que esa dinámica sea lúdica y sirva para el conjunto en general. También realizar charlas y otras acciones de comunicación interna destinadas a informar e involucrar positivamente a todos los miembros de la comunidad educativa respecto al programa de integración. Tanto puede hacerse con docentes como también con los familiares, ¿no? Fomentar en los niños y niñas con necesidades educativas específicas conductas de autonomía e independencia, brindando el apoyo estrictamente necesario para su normal desenvolvimiento y protección de su seguridad. Otro de los ítems es favorecer la interacción y comunicación con los niños y niñas con necesidades especiales, procurando que diversos miembros de la comunidad educativa se capaciten para ellos. Obviamente que si tenemos docentes que tienen recursos de discapacidad, de integración escolar, de inclusión, o repiensan también sus prácticas y sus clases para realizarlas con diferentes metodologías, adaptándolas tanto al grupo como a alumnos con necesidades educativas especiales, ¿no? También que siempre se trabaje en equipo, eliminar las barreras sociales que limitan y condicionan la participación de los niños y niñas con estas necesidades educativas en las distintas actividades programadas dentro y fuera de la institución educativa, ya sean actividades extracurriculares como eventos en particular. Muy bien, bien. Hay ciertos materiales didácticos que nosotros de hoy podemos encontrar. Nos estamos viendo en la próxima clase materiales con de recursos, ¿no? Otra discapacidad, seguimos de recursos viendo y repensando diferentes patologías y abordajes. Lo vamos a encontrar en la página del gobierno, en argentina.gov.ar, en materiales educativos. Hay una sección de diferentes librillos que hablan de la educación inclusiva y están orientados a diferentes patologías. Acá el que yo les muestro en pantalla es uno que justamente se llama Eliminando barreras para el aprendizaje y la participación de estudiantes con discapacidad intelectual. Brevemente les voy a hacer un recorrido para que más o menos veamos cuáles son los recursos y herramientas que ofrece, ¿no? Muy bien. Acá lo que podemos ir viendo es que, a ver, esperen que lo centro un poquito. Acá vemos algunas características que nos arroja con respecto a la discapacidad intelectual, las áreas del desarrollo que están afectadas o intervienen en esta patología, ¿no? Entonces nos da breves características de las afectaciones o de las áreas afectadas. También vamos a ver cuáles funciones ejecutivas presentan algún tipo de deficiencia y sobre cuáles podemos trabajar, ¿no? También nos va a presentar este manualcito diferentes recursos que tienen que ver con estrategias pedagógicas o de participación educativa, cuáles son los objetivos, ¿no? que se intenta trabajar con estos recursos. Habla un poco también de la anticipación. Yo más o menos se los voy mostrando como para que ustedes, si bien fue todo lo que estuvimos hablando en la clase, para que puedan tener también un recurso extra, que en este caso es el del gobierno, ¿no? que nos puede llegar a hacer profundizar más o interpretar un poco más cuáles son las características de esta discapacidad
y sobre qué herramientas podemos justamente trabajar en el ámbito educativo, ¿no? Acá habla un poco de las adecuaciones en la evaluación de los aprendizajes, que fue justamente lo que hablamos, que las evaluaciones extensas generalmente suelen agobiarlos más porque su procesamiento justamente es más lento, ¿no? Se recomienda, dice, reducir la cantidad de preguntas a una prueba, considerar que esto podría favorecer el proceso de evaluación de todos los alumnos. Elaborar consignas claras, sencillas, concretas, realizar preguntas de repaso antes de iniciar la prueba. Las instancias de evaluación pueden generar ansiedad. En este sentido, la anticipación favorece el proceso, así como también se puede evaluar la conveniencia de realizar la prueba en un lugar privado o acompañado del docente de apoyo si es necesario. Reducir la cantidad de palabras para un dictado, utilizar imágenes o gráficos, utilizar varios medios para llegar al alumno, ya sea verbal, recursos multimedia, visualmente, escrito, variar la forma de trabajo en el aula, que puede ser grupal, individual, por tutoría, ¿no? Nos brinda algunas estrategias que podemos implementar en nuestras planificaciones, también nos propone cuáles van a ser las tareas a desarrollar y qué vamos a estar desarrollando o qué funciones vamos a estar trabajando, ¿no? En este caso, que logren adquirir autonomía en el espacio del aula, el manejo de sus pertenencias, que encuentren un modo de expresión de necesidad y afectos, también que logren participar de distintos formatos de juego, puede ser simbólico, matemáticos, construcción, que logre un incremento en posibilidades de expresión a través del lenguaje oral y se inicien en el escrito, que logren el reconocimiento de nociones prenuméricas y se inicien en las numéricas, como las relaciones espaciales, el color, el tamaño. También que puedan iniciar en la indagación de ambientes natural, social y tecnológico, ¿no? Que se inicien en el reconocimiento y el valor de los aspectos institucionales. Vamos a brindar esos apoyos compensatorios para justamente para facilitarle los medios por los cuales el alumno va a ir acercándose al conocimiento. También habla de las adaptaciones curriculares que deben estar planificadas y adecuadas específicamente y todo lo que tiene que ver con la planificación diaria, ¿no? De los materiales a utilizar y demás. También se busca reforzar los logros de manera consistente, brindar atención individual y un apoyo visual, uso de técnicas que estimulen la experiencia directa, la reflexión y la expresión, tales como salidas programadas a la comunidad, trabajo de investigación, experimentos, exposiciones, demostraciones, puede ser visitas a museos, promover el trabajo cooperativo con otros niños y niñas, compañeros o tutores. Muchas veces se planifican dinámicas para trabajar la capacidad justamente de la comunicación interpersonal, todo lo que tiene que ver con el vínculo social, el apoyo en otros, el aprendizaje compartido en conjunto. Armar con ellos agendas y organizadores visuales para que conozcan activamente la secuencia de actividades y así favorecer una mejor predisposición, chances de anticipación y organización con mayor autonomía. Cabe aclarar que la presencia de estímulos sensoriales excesivos en cantidad o intensidad, sobre todo sonoros, pueden provocar niveles de dispersión para el alumno con discapacidad intelectual. Sucede lo mismo con el uso predominante de las instrucciones verbales en la comunicación entre el adulto y el niño. Justamente desde el ámbito del docente, muchas veces es preferible que el docente trabaje sobre la voluntad y sobre la intención del alumno, obviamente sin ofuscarlo, diciéndole un paso a paso de lo que tiene que realizar, ya que va a ser demasiada información
en ese caso el docente va a estar un poco cortándole la libertad de experimentación al alumno. Así que vamos a ir teniendo esos consejos en mente. Con respecto al nivel secundario, acá tenemos un poco todo lo que tiene que ver con el marco de organización de los aprendizajes. Y dice, el eje central de este marco es promover el desarrollo de capacidades en los estudiantes a través de saberes prioritarios. El marco establece 6 capacidades transversales para desarrollar a lo largo de la trayectoria escolar obligatoria. Por ejemplo, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, aprender a aprender, trabajo con otros, comunicación, compromiso y responsabilidad local y global, junto con el desarrollo de competencias digitales que fomentan el conocimiento y la apropiación crítica y creativa de las tecnologías para facilitar la inclusión de los estudiantes en la cultura digital. ¿No? Todas estas capacidades son las que se trabajan tanto en cada clase como en cada módulo. Uno cuando realiza la planificación anual, ¿no? Ese currículum que nosotros realizamos de todos los contenidos, obviamente que en las actividades que nosotros realicemos o en las tareas que pidamos o en las metodologías que usemos en las clases, obviamente vamos a estar enfocándonos más en trabajar una capacidad u otra, ¿no? O varias. Puede ser alguna actividad en conjunto, grupal, donde ahí estamos trabajando el pensamiento crítico, por ejemplo, y el aprender con otros, ¿no? Se pueden trabajar varias capacidades. Nosotros siempre tenemos que ir de alguna forma vislumbrando cuáles son las capacidades que nos convienen trabajar clase a clase con determinados contenidos o con los grupos en particular, ¿no? Bueno, esto era una pequeña ampliación para que veamos este manualcito. Les recuerdo, se llama Educación Inclusiva, Fundamentos y Prácticas para la Inclusión. Este está orientado específicamente a la discapacidad intelectual, pero hay otros manuales o cuadernillos que son para diferentes discapacidades y mencionan algunos materiales, herramientas que se pueden utilizar. Muy bien, con esto terminamos la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase.